Bienvenidos sean a esta tercera y última entrega de la serie de videoensayos de análisis relacionados con el estudio del lenguaje audiovisual, en la que analizaremos el estilo y el lenguaje del director de cine, Michael Haneke. En las anteriores entregas analizamos diferentes escenas, tomando una serie de temas en mente como los planos y ángulos de cámara o el color y la iluminación. Ahora añadiremos a la amalgama de creación filmográfica los temas de campo visual, montaje y banda sonora. Para esto también emplearemos escenas de las películas que completan su filmografía. De esta manera empezamos a comprender todo lo que un director debe tomar en cuenta al rodar una cinta y la dificultad que enfrenta. Mantenemos firme nuestra hipótesis proponiendo que Haneke posee un estilo crudo, crítico frente a la sociedad, a los límites de la psicología y la esencia humana, llevando el sentido de lo cotidiano a nuevos niveles. Sin más que decir, empecemos. Según Lisa Coulthard, profesora en la Universidad de Columbia, Haneke tiene, y cito, una uniformidad de estilo que es fácilmente identificable, creada en gran parte por tendencias acústicas, diálogo mínimo, solo casos raros de música que están siempre motivados de forma diegética, una intensificación de los sonidos Foley asociados con el movimiento corporal, y un rango dinámico masivo que cambia brusca y violentamente entre ruido y silencio. Fin de la cita. Podemos decir que priman los silencios, generadores de incomodidad y expectativa. Y de esta manera, cuando hay sonidos urbanos o de la naturaleza, es por alguna importante razón a la que hay que estar atentos. Los sonidos son la música entre comillas para Haneke y el silencio es digno de ser escuchado. Comment j'ai fait pour pas le voir, ce type, c'est un mystère. Happy End es un caso interesante más allá de su saturado color e iluminación que resultan contradictorios. En la película resaltan los sonidos urbanos que van más allá de ser puramente ambientales. En esta escena, encuadrada con un plano general, podemos ver un largo traveling horizontal del abuelo avanzando en su silla de ruedas por la vía pública, de derecha a izquierda. Solo se escucha el sonido de la ciudad, del tránsito. Después de un rato, se detiene a hablar con un grupo de personas de piel oscura, pero no se escucha lo que dicen. Los sonidos de la ciudad moderna opacan las conversaciones y las intenciones. Sin embargo, no es necesario escucharlos para saber que el anciano no les está diciendo nada amable, que los jóvenes inmigrantes se sienten incómodos o tal vez atacados, y que hasta otro señor ha tenido que intervenir para detener al viejo senil. El protagonista está perdido en este mundo contemporáneo al que ya no pertenece. Ya no es escuchado, ni tiene voz ni voto. La gente joven no le entiende y ni siquiera los más adultos se ponen de su lado. Está solo y sin más camino por delante. En cuestiones de formulación de montaje, resaltan varias escenas de la película. El director es recurrente a utilizar cortes en seco para cambiar de lugar y tiempo. No usa ningún tipo de transición para estos cambios. En la película hay varios cortes que nos llevan a una pantalla de computadora, en la que el padre está conversando con su amante, o a una grabación de un teléfono celular. Sin embargo, la posición de estas secuencias guardan una relación con las escenas anteriores y posteriores y ayudan a darle ritmo al filme. Haneke usa un montaje intelectual para mostrarnos que la tecnología interviene en nuestra vida y se vuelve indispensable para vivirla, como catarsis al transmitirla en vivo y como escondite para infidelidades e indecencias. Estos cortes a las pantallas de dispositivos electrónicos apoyan la crítica hacia esas tecnologías en el mundo y las redes de toxicidad que pueden albergar. Por ejemplo, después de que la familia se va a dormir, se puede ver la pantalla del chat obsceno de los amantes, pero cuando ésta se corta, vemos a una mujer en medio de la oscuridad, con la pantalla iluminando, sola y decadente. Inmediatamente el espectador adivina que la mujer que observa es la que escribe el chat, y junto con esto ve un gran contraste entre la imagen que proyecta en internet con sus palabras poéticas. En 71 fragmentos de una cronología al azar, Haneke, fiel a su estilo tan diferenciado, recurre constantemente a escenas que escasean naturalmente de diálogos, a silencios casi absolutos, lo cual es acompañado con un exagerado sonido de vehículos y folies de movimiento, logrando definir diferentes significados como sentimientos de soledad, confusión o conflicto interno. Por ejemplo, una de las primeras escenas que podemos observar se presta totalmente para corroborar nuestra hipótesis. Se puede observar a un niño desde un plano cenital saliendo del agua, aparentemente escapando de algo o de alguien. Lo interesante de esta escena es que no hay absolutamente ninguna expresión verbal por parte del chico ni música extradiegética que apoye la persecución o el sentimiento de liberación. En vez de esto, es acompañado por un uso del sonido muy naturalista.
Lo apreciable auditivamente son los sonidos provenientes de insectos, del agua moviéndose o de la lejana carretera, insertados con un alto rango dinámico. Haneke repite su intención a lo largo de casi todas las escenas en las que aparece este niño, variando los sonidos ambientales dependiendo en dónde se encuentre, pero siempre muy fuertes e intranquilizantes, sin que él diga una sola palabra. Sentimos que el niño ahora es parte del desorden de la ciudad, que está solo y solo piensa en pasar otro día más vivo. En El tiempo del lobo, solo existen dos sonidos realmente diferenciados además de los folies de movimiento y de acción. Estos son el del fuego y el tren. Ambos sonidos aparecen pocas veces y son contrarios, pero complementarios. El tren solo se escucha en mayor y menor medida en 3 ocasiones, pero no significa otra cosa que esperanza, salvación, regreso a casa o alimento. La primera vez que lo oímos, este pasa muy cerca de los personajes, quienes corren para alcanzarlo porque saben que los llevará a un lugar seguro, mas no lo alcanzan. La segunda vez lo escuchamos a lo lejos. Este tren no los iba a retornar a la ciudad, pero traía consigo más gente y suministros que de algo servía. Por último, estamos dentro del tren, al parecer, solamente escuchándolo y presenciando su recorrido a través del valle, sin apuro, aunque sabe que hay mucha gente esperándolo y confiando en su llegada. Por su parte, el fuego es malo en sí mismo, quema seres vivos y destruye todo lo que toca, pero aún así es necesario para sobrevivir. Es puesto por delante de las rieles en la estación para que el tren se detenga al ver su luz. Brinda calor y luz en las noches más confusas. En la primera escena violenta de esta película, el método de montaje tonal se hace evidente. El calmado diálogo se ve interrumpido bruscamente por un disparo, que vemos y oímos. Nous rentrons nos affaires. Vous mangez. La tensión de la conversación desembocó en este acto inesperado, por lo que el tono cambia completamente a uno lleno de angustia, impotencia y confusión. Esto se ve reforzado por el hecho de que no se ve el cadáver del padre, tenemos que imaginárnoslo. Pero la repulsiva reacción de su esposa y los perturbantes gritos y llantos de la mujer invasora añaden al ambiente ruido visual y auditivo, necesario para aumentar la crudeza de la escena y detener el corazón del espectador. Código Desconocido tiene como una de sus principales características la carencia de cortes y el gran movimiento de cámara para mantener la fluidez en medio de los 41 fragmentos que la conforman, y en los que se pueden distinguir hasta 10 historias paralelas. Una de ellas, concretamente la de la voz en off, que parece ser de un periodista escribiendo una carta para su familia sobre sus experiencias en una zona de conflicto, es la única que presenta cortes en una sucesión de violentas imágenes de la guerra. Haneke hace uso de montaje métrico para mantener el tiempo exacto de duración de estas, 4 segundos la primera vez y 3 segundos la segunda. Sentimos orden y estabilidad en la anécdota, pero la narración se corta súbitamente. El sonido no puede completar su ciclo de ataque sostenido caída con Haneke, una ruptura que irrumpe, asalta y desorienta al oyente. Se nos niega la nota completa o la plenitud del sonido, y nos colocan en un estado de permanente insatisfacción e incomodidad, a medida que nuestras expectativas y placeres auditivos se ven frustrados. Típico de Haneke. Este ha sido nuestro análisis interpretativo del lenguaje audiovisual que nos propone el director Michael Haneke. Utilizamos herramientas conceptuales vistas a lo largo del curso y extraídas de diferentes lecturas de dirección de cine y fotografía. Además, se tocaron todas las películas de la filmografía del director para afirmar que tiene un estilo bastante marcado y único para presentar sus propuestas. Con esto podemos afirmar la hipótesis que sostuvimos en todas las entregas: la crudeza del director al afrontar situaciones de violencia y tensión, junto con una dura crítica a la sociedad y a los problemas que perturban lo más profundo de la mente de los seres humanos, llevándolos a cometer actos que pueden ser considerados indecentes o hasta imperdonables. Todo esto visto a través del efecto normalizador y cotidiano de los ojos de Haneke. Sus películas nos llevan a una perspectiva diferente de reflexión en el mundo en el que vivimos. Un autor que busca en las entrañas del pesimismo de la posmodernidad de una manera muy peculiar y diferente. Muchas gracias por ver este videoensayo.
Achtung, Schlag.